encontrarlos, ¿verdad? Esto que les pongo ahí es para recordarles que ¿qué problemas a nivel óseo articular? Hay diferentes factores y muchos relacionados con esta parte de aquí, ¿verdad? Pues hay problemas infecciosos, hay problemas inflamatorios, pero tenemos que considerar que una buena parte de los problemas que se encuentran a nivel de huesos y articulaciones pueden venir muy relacionados en estos dos como los problemas más comunes que tienen en este segmento aquí. Puede haber problemas genéticos, hormonales, metabólicos, pero una buena parte se concentra aquí. Entonces, siempre hay que considerar cómo se alimenta este animal, la edad que tiene, la genética, etcétera, etcétera, para considerar algunos problemas como tal. Es lo que hay que recordar. Esa diapositiva que les coloco ahí es para recordarles algunos componentes normales de los huesos o procesos normales que se dan a nivel de huesos. Entonces, lo primero que es, ¿recuerdan quiénes eran estas células? ¿Qué hacían? Eran que formaban, mantenían y hacían el hueso. Los formaban. ¿Fabricar el hueso? Las células. Bueno, después de que se produce fabricación, ese osteoblasto se convierte en osteocirculos, ¿verdad? Y se trata de darle mantenimiento al hueso, verificar que todo esté bien. Si hay alguna patología, lesión, alteración, o identifican que el hueso ya se está quedando viejo, entonces le mandan a señal al oso. Osteoclastos, y los osteoclastos son los que se encargan de remover ese hueso viejo o dañado o enfermo para que luego vengan otra vez estos nuevos a fabricar. Esto es el remover, el depositar el calcio que está en hueso para la leche, es a través de un individuo. Recuerden que es un tipo de macrófago, ustedes recuerdan 30 años. Ok, entonces, ¿recuerdan cómo se formaba el hueso? ¿Cuál era la materia prima para fabricar hueso? ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan eso? ¿Qué era eso? ¿Recuerdan qué? Entonces, recuerden que el hueso puede tener un origen endocondral o intramembranoso. ¿Qué quiere decir eso? Que se origina, la materia prima puede ser cartílago o puede ser tejido fibroso, o sea, fibras colágenas. Entonces, el chiste es que el condrocito viene y fabrica el cartílago y luego viene el osteoblasto y transforma ese cartílago en hueso. O por el contrario, vienen los fibroblastos, fabrican las fibras colágenas y entonces luego viene el osteoblasto que agarra esa fibra colágena y la transforma en hueso. Entonces, eso es lo que sería un origen endocondral y un origen intramembranoso. ¿Está claro? Pues la materia prima para fabricar hueso es cartílago o tejido fibroso, fibras colágenas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el osteoblasto, que es el que fabrica el hueso? Va a agarrar esas materias primas y las transforma en el paso número 1, que sería el osteoblasto. ¿Si cada tener esas dos materias primas o dependiendo del hueso? Depende de la ubicación del hueso, ¿verdad? Porque ahí viene la otra parte. ¿Recuerdan quién era este? ¿Recuerdan quién era el peñoso? Era un tejido fibroso que reviste el hueso por fuera, ¿verdad? Entonces, cuando el hueso comienza a formarse en los bordes del periósteo, por decirlo así, la materia prima va a ser el periósteo, que es el colágeno que está claro. Y entonces ustedes recuerdan las líneas epifisales, que eran las líneas de crecimiento. ¿Qué material era? ¿Estaban hechas? ¿Qué eran estudios? De cartílago, ¿verdad? Entonces, las líneas, el hueso tiene que crecer a lo largo y a lo ancho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crece a lo largo? La transformación de ese cartílago en hueso. ¿Está claro? ¿Cómo crece a lo ancho? O al interno. Porque está borrado por fuera y por dentro de tejido fibroso. Entonces, estos son fibras colágenas que va a tener cerca osteoblastos. Entonces, esos osteoblastos van a ir transformando esa fibra colágena en hueso. ¿Está claro? O sea, como el primero va el endostio, este sigue el periósteo. No, el endostio es por dentro.
Supongamos que este es el hueso y el hueso externamente está revestido por periódico. ¿Recuerdan cuáles son las capas del hueso? ¿Cuáles son todas las capas que conforman el hueso? ¿Recuerdas? Externamente el periósteo, que es un tejido fibroso de revestimiento, ¿verdad? Luego venía el hueso compacto, ¿verdad? Luego venía el hueso esponjoso. ¿Sí recuerdan eso? Internamente me quedaba una concavidad, que era la médula ósea, ¿verdad? Y entonces, separando la médula ósea, el hueso compacto y el hueso esponjoso, tenemos el endósteo. ¿Está claro? ¿Y qué células tenemos aquí? Hematopoyéticas, si son huesos activos, o la médula roja, o por eso tenemos sopa con huesos, ¿verdad? Sí. Recuerden que los animales jóvenes, todos los huesos tienen una médula roja activa y hematopoyética, ¿verdad? Cuando llegamos a cierta edad, nos convertimos en adultos, terminamos la pubertad, entonces muchos de los huesos pierden esta característica hematopoyética y pasa a compensarse de el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, solo algunos huesos en la fase adulta conservan esta característica hematopoyética. Todos los demás se rellenan de tejido adiposo. Entonces, les ha pasado, ustedes van a la carnicería y compran el hueso y lo que se le ve es una cosa amarilla dentro de la médula. ¿Por qué? Porque es una vaca vieja que ya ese hueso en específico había perdido la característica hematopoyética. Esa hematopoiesis se reserva solo a algunos huesos del cuerpo ya en la fase adulta. Si es un animal adulto y esa cosa blanca que sale es porque la médula está llena de grasa. Pero si lo puedes ver en un cachorro, te va a salir rojo porque la médula, todos los huesos son hematopoiesis. ¿Pero claro? Ese que usted puso ahí, adiposo, es como. Grasa. Sí, pero digamos, ¿es como se ve? ¿O así se le llama? Como a eso, donde está la médula. Vos lo abrís y te vas a encontrar una cosa Adiposo. grasa. Literalmente vas a ver grasa, ¿verdad? Cuando ya no está la médula. Cuando ya no hay, no, la médula sí está, lo que esa médula es Adiposo. ¿verdad? Porque hay huesos que la tienen adiposa y hay células hay huesos que lo tienen rojo hematopoyético. Entonces, cuando es rojo hematopoyético es porque ese hueso fabrica células sanguíneas. ¿Está claro? Cuando animales jóvenes todos, animales adultos, algunos huesos mantienen la característica. ¿Quedó claro? Entonces, vuelvo al inicio. Tenemos periósteo, hueso compacto, hueso esponjoso, endósteo y la médula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tejido fibroso? El periósteo y el endósteo, ¿verdad? Entonces, si ese es periósteo, aquí va a haber un osteoblasto. Ese osteoblasto ocupa fabricar hueso, entonces lo que hace, comienza a agarrar las fibras colágenas de ese periósteo y comienza a transformarlas en hueso. Paso número 1, agarra el colágeno y lo transforma en osteoide y ese osteoide luego lo mineraliza y ya tenemos el hueso como tal. Recuerden que el osteoide es gelatino, ¿no se recuerdan ese? Es gelatinoso. Ustedes cuando ustedes cocinan sopa, han visto que queda, cuando ya que se enfría, queda como gelatinosa. Porque en ese proceso de cocinar, el osteoide sale del hueso. Entonces me queda el mineral en el hueso como tal y esa gelatina que queda es sacarle los elementos del osteoide. ¿Cuáles son los elementos del osteoide? ¿De qué está hecho el cartílago? ¿De qué está hecho el tejido fibroso? Colágeno, tejido fibroso y el cartílago. ¿Qué recuerdan?
glucosamina, el ácido hialurónico. Entonces, lo que hoy es que los osteoblastos agarran la glucosamina, la condroitina, el ácido hialurónico y el colágeno y forman una gelatina que se llama osteoide para luego mineralizarla y ya tener el hueso con la resistencia que todos tenemos. ¿Sí? Digamos, pueden decir que los osteoblastos sacaron del periodo para empezar a fabricar hueso, ¿verdad? Bueno. Dicen que los osteoblastos sacaron del periodo para empezar a fabricar hueso, ¿verdad? Los osteoblastos agarran del periósteo si es un origen intramembranoso, pero si fuera un origen endocondral va a agarrar del cartílago. Ok, y digamos, en ese caso, en el origen intramembranoso del periodo puede llegar a un punto donde ya no alcance la función para fabricar hueso en el caso de una fractura muy grande, o realmente se sigue verificando por accidente. Digamos, por ejemplo, si hay una fractura, No, por ejemplo, procesos normales, ¿verdad? Yo me parieron y comienzo a crecer, entonces mi hueso es así, ¿verdad? 3 meses después mi hueso es así, ¿verdad? ¿Qué pasó para que pasara de ese tamaño a ese tamaño? los Osteoblastos comenzaron a fabricar huesos nuevos, ¿verdad? Entonces, el hueso tenía las líneas de crecimiento y además tenía periósteo, ¿verdad? Entonces, el crecimiento normal. Entonces, vino el osteoblasto que está aquí o los osteoblastos que están aquí. Entonces, comienzan a transformar ese tejido fibroso, ese cartílago, en hueso. Entonces, por eso que el hueso va creciendo para arriba y va creciendo hacia adelante. Ese es el proceso normal de formación del hueso, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué ustedes recuerdan? Eso es lo que le llamamos el modelado óseo. ¿Cuál era el concepto de modelado óseo? La formación de huesos que no existía. Entonces, en nuestra fase fetal, cuando no tenemos huesos, lo primero que se forma es cartílago, luego ese cartílago es transformado, ¿verdad? O cuando nacemos y comenzamos a crecer, este hueso nuevo que tengo aquí es lo que llamamos el modelado. Entonces, puede venir de un origen endocondral o un origen intramembranoso. ¿Quedó claro? Pues es transformar cartílago en hueso o transformar fibras colágenas en hueso. ¿A través de quién? De los osteoblastos. Y a eso es lo que le llamamos el modelado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora viene la otra parte. ¿Qué era el remodelado? Es como área de mantenimiento. Es área de mantenimiento, exactamente. O sea, es el hueso que ya existe, yo ya viejo, adulto, ¿verdad? Y los huesos tienen que estarse cambiando. O sea, el hueso que yo tengo hoy no es el mismo hueso que yo tuve hace un año, porque los huesos se actualizan. Y eso es lo que se llama el remodelado. ¿Quedó claro? Entonces ahora sí, viene aquí. Voy creciendo, el osteoclasto dice, mira, este hueso tiene 6 meses de existir, hay que actualizarlo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo reabsorbe, lo elimina, lo comienza a remover, deja un hueco, viene el osteoblasto, comienza a rellenar ese hueco con un hueso nuevo, y una vez que él ya tiene todo lo alrededor listo, pasa y se transforma en osteocito, para estarle dando mantenimiento, verificar que ese hueso está normal, sano y joven. Y cuando ya pierde esas características, ya viene el osteoclasto, y ahí viene el ciclo de remodelado óseo que nos pasa toda la vida. ¿Está claro? Entonces, bajo esa explicación del remodelado, ustedes han escuchado hablar que, por ejemplo, digamos, en un animal viejo, una persona vieja, le cuesta más cicatrizar un hueso que a un cachorro o un chiquillo de 5 años. ¿Por qué? Porque ese proceso de remodelado se va haciendo más lento con el tiempo. ¿Está claro? Por eso hay unos problemas de osteoporosis, por ejemplo, en las personas adultas, porque va fallando este proceso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Okay. ¿Qué tienen que ver estas hormonas con los huesos? O sea, son como las encargadas de liberar y absorber calcio. Y esas de aquí se relacionan con la dinámica del calcio en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hacía esta? ¿Quién la producía? La paratiroides. ¿Y cuál es la función de esta? Liberar calcio, claro. ¿A qué te refieres con liberar calcio? O sea, cuando el hueso ocupa calcio, ella se libera.
el calcio está en el hueso. Entonces, ¿qué hacía esto? Cuando el cuerpo ocupa calcio, le da la señal al hueso de que le quite el calcio al hueso y lo ponga en sangre para producción de leche, para la contracción muscular, para lo que ustedes quieran. Pero claro, esta de aquí. ¿Y esta? ¿Quién la produce? La tiroides. ¿Y cuál sería la función? Luego, pues, cuando hay calcio circulando, entonces la tiroides reconoce que hay calcio extra, le dice a los huesos, guarde calcio. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y este aquí? ¿Quién era esa? ¿Para qué servir? Esa no es la que ayuda a que se metabolice el calcio que puede introducir desde los intestinos. Entonces, este individuo aquí exactamente es el que permite que haya una absorción de calcio a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes comen hueso, ese hueso va a llegar al estómago, al intestino, y va a haber calcio disponible en el intestino. Entonces, para que sea absorbido, es a través de esta molécula. ¿Quedó claro? Ahora, esa molécula es la transformación de este líquido. ¿Cómo se transforma este? Pregunta exacta. ¿Quién recuerda cómo se transformaba esto? Tiene que ver con la playa. O sea, llegaba a la leche. ¿Ah? Llegaba a la leche. Entonces, el colesterol, un tipo de colesterol, los altos que hay, con la luz del sol, es transformado en, que luego es transformado en, claro. O la otra vía es que me tomo la vitamina D, ¿verdad? Que ya en el organismo, a nivel de hígado y riñón, va a ser transformado en, para luego va a ser transformado en. Pero claro, entonces, el cuerpo ocupa calcio, ¿verdad? Entonces, para que el calcio sea absorbido, ocupamos esta molécula. ¿Pero claro? ¿Sí? Entonces, esa molécula aquí es la que hace que el calcio intestinal pase a la circulación para que el cuerpo lo aproveche. ¿Estamos claros? ¿De dónde sale este? Tiene dos vías. Un tipo de colesterol más la raíz ultravioleta que es transformado en colecalciferol. Entonces, la idea es que ese se origina en piel, ¿verdad? Luego va a hígado y se le agrega una chichita y luego se le agrega otra chichita. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, primero van a llamarse 25 hidroxi colecalciferol. Esto en hígado, ¿verdad? Ese se forma en piel. Colesterol más rayo ultravioleta. Perdón. Se forma en piel. ¿Quedó claro? Esa sustancia va a hígado y el hígado le pone un grupo hidroxilo. ¿Está claro? Entonces ya pasó a llamarse 25 hidroxi colecalciferol. Y luego viene esto en hígado. Luego va al riñón y el riñón se le agrega hidroxilo. Se le agrega otro grupo hidroxilo. Entonces pasa a llamarse de 1,25. Pero eso no me interesa que todo. Lo que quiero que recuerden es en piel con rayos ultravioleta, ¿verdad? El hígado participa, el riñón participa para llegar al 1,25 hidróxido colecalciferol, que es el calciferol. Ahí ya está intestino. Entonces, ya eso cae en sangre. Entonces, vean, si yo estoy con una falla hepática o una falla renal, podré tener problemas de calcio en el cuerpo, ¿verdad? Porque no va a tener cómo absorberlo. ¿Está claro? Lo que quiero que recuerden es que esa es la que me permite absorber el calcio intestinal. ¿Dónde se fabrica? O a nivel de piel, inicia el proceso piel, hígado, riñón, ¿verdad? O me la tomo, hígado, riñón, para que llegue a ese proceso aquí. O sea, siempre sigue el riñón, lo que varía. Si Exactamente, o si viene del sol o si viene de que me la tome. Pero claro, entonces, esto lo absorbe, ya tengo el calcio en sangre, para que la calciferol la absorba. entonces esta hormona va a decir al hueso, almacénelo ahí. Pero claro, y cuando el cuerpo ocupa para lactancia, para cualquier otra cosa, sale la otra hormona a participar.
Pero claro, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera que repita? Entonces ella pasa, digamos, ella pasa por hígado profundo y después se hace los policársicos. Por eso, ese es el producto final. Entonces, una molécula del tipo de colesterol en piel más el rayo ultravioleta, esa va a hígado, se llamaría 25 hidrocolecalciferol. Luego va a riñón y el riñón le pone otro grupo de hidroxilo, entonces ya pasa a llamarse 1,25. Yo le puedo decir 1,25 de hidroxicolecalciferol, pero le puedo decir más fácil calciferol. ¿Quedó claro? Algo de ahí que no recuerden, que no entendieron o quieren que repita. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas de las patologías que vamos a ver más adelante está relacionado con eso. Pero entonces, vuelvo a la pregunta original tuya. Una fractura. ¿Cómo se repara una fractura? ¿Dónde creen ustedes que va el cuerpo viene a resolverse otra vez? Pues, lo vamos a ver al final, pero básicamente, como cualquier otra tejido muerto lesionado, ¿cómo se repara? Tiene que primero destruirse lo conocido. A la clase hace, no sé, 6 semanas. ¿Cómo es el proceso de reparación de los tejidos? Tiene que haber 3 componentes. La célula madre, tejido fibroso, la célula La madre, lámina propia, el tejido de sustentación, ¿verdad? este tejido de la La lámina basal, ¿verdad? el estroma, Exactamente. Entonces, ¿cómo iniciar el proceso de cicatrización? ¿Recuerda? los macrófagos que quedaban al final liberaban el de célula muerta, ¿Y qué más? el crecimiento. ¿Y se formaba qué? Después tenía una angiogénesis. Antes de la angiogenesis. El tejido de granulación. Entonces, esa explicación aplica para todos los tejidos, igual para vos. Entonces, resulta que hay una fractura aquí. Hay fractura, ¿verdad? Hay muerte de tejido, hay necrosis. Entonces, eso significa inflamación, como ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Qué pasa en el proceso inflamatorio? Llega macrófago. De todo el proceso, porque el chiste es sacar todo lo que está aquí destruido, ¿verdad? Pues, cuando termina ese proceso de limpieza, los macrófagos, que son las últimas células que quedan aquí, liberan sustancias que activan el proceso de formación del tejido de granulación. Entonces, comienza a formarse un tejido fibroso. ¿Está claro? ¿Cuál es la particularidad aquí? Que ocupamos la presencia del periósteo, porque el periósteo es el que me va a permitir. ¿Verdad? Recuerden que la base para fabricar huesos sería tejido fibroso o tejido cartilaginoso. Entonces, es un perro de 6 meses, de 3 meses, va a tener tejido fibroso y cartílago en hueso. Entonces, a partir de eso comienza a reconstruirse. ¿Quedó claro? Ahora, en un animal adulto, Hay que queda de cosas. tenemos el tejido de granulación es tejido fibroso, ¿verdad? Pues es el que comienza a transformarse, pero tiene que ser guiado por el periósteo. Por eso el proceso es más lento. Entonces, alguien va a pensar fracturas, ¿verdad? ¿Quién va a pensar fracturas? ¿Alguien va a hablar de fracturas en algún momento? ¿Verdad? Entonces, depende del tipo de fractura, es más complicado o menos complicado la reparación. Vamos a ver un poquito al final para terminar esa frase. ¿Qué es más fácil de cicatrizar esto? Pues, ¿verdad? Pues, en ese tipo de cirugías donde hay que poner pines, todo lo que hay que hacer, porque la idea es que los huesos tienen que quedar, ¿verdad? Porque ya cuando están alineados, entonces ya periósteo con periósteo se encuentra más fácil. Si yo tengo esto, es un tejido más desorganizado, más difícil de poder reparar o llegar a su estado normal, tal como lo conocemos. Muchas veces no llega. Vuelvo a repetir, algo de ahí que no hayan entendido, que lo haya dicho muy rápido o algo así. En esta parte de pinzas y metástasis sicilianos, ¿Recuerdan qué era eso? ¿Quién recuerda qué era eso?
son términos que utilizamos en huesos largos y solamente en huesos largos. Ustedes recuerdan que hay huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares, ¿verdad? Entonces, solo para huesos largos, supongamos que ese es el hueso largo, pues a las puntas le llamo las epífisis, al medio le llamo la diáfisis y estas partecitas de llamadas. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando se reportan fracturas, se dice una fractura en la epífisis proximal del fémur, una fractura en la epífisis distal de la tibia. ¿Y cómo se encuentra en la diáfisis de la tibia? ¿Está claro? ¿Algo más ahí? ¿Puedes repetir lo del origen en 2.0, por favor? Ok, entonces, esto se refiere a cómo se origina hueso, ¿verdad? Entonces dijimos que el hueso es, la materia prima de todo hueso es tejido fibroso o tejido cartilaginoso, ¿verdad? Entonces el chiste es que el osteoblasto debe agarrar esa materia prima, cartílago, que un hueso, o el osteoblasto, el tejido fibroso, lo transforma en hueso. Entonces, cuando el origen es cartilaginoso, o sea, la materia prima viene de cartílago, yo digo que es un origen endocondral. Y por el contrario, cuando viene el tejido fibroso, digo que es un origen intramembranoso. Ejemplos: el hueso que nace de periósteo, el hueso que nace de cartílago en la línea pixel. ¿Está claro? ¿Algo más? Con lo que dijiste, la vitamina D y la producción de calcio y todo eso, un exceso de... ¿Pero está bien, Fernando? Un exceso de rayos ultravioleta o ultravioleta podría generar un exceso de producción de calcio. ¿Alguien más? No. Componentes articulares. ¿Qué recuerdan ustedes que tenía una articulación? Sinoviales, meniscos de las articulaciones. ¿Cuáles articulaciones tenían meniscos? La rodilla. ¿Y? ¿Qué más? ¿Hay una articulación? Dígame. Ligamentos. Entonces pasan por ahí. ¿Qué más? Entonces, ¿ustedes recuerdan la explicación de la anatomía? ¿Qué hace? Mira. Tengo un hueso y tengo otro hueso, ¿verdad? Las articulaciones sinoviales, estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Recuerdan quiénes eran esas? Te lo dije, güey. ¿Cuál es la característica de una articulación sinovial? Las que tienen movimiento. Entonces, cualquier articulación que tenga mucho o poco movimiento las clasificamos como sinoviales, que son las que tienen esos elementos, ¿verdad? Porque las otras son las inmóviles, que no tienen básicamente hueso con hueso. Entonces tengo un hueso y tengo otro hueso. Entonces, uno de los elementos era que estaba revestido por la cápsula articular. ¿Cómo estaba constituida la cápsula articular? ¿De qué material era? La cápsula está hecha de tejido fibroso. Entonces, tengo una capa externa de tejido fibroso. Internamente viene otra capa que era la membrana sinovial. La cápsula articular tiene un elemento externo, el tejido fibroso, que es el que le da resistencia, ¿verdad? Internamente viene otra capa de tejido fibroso que le llamamos de la membrana sinovial, y es la que produce el líquido sinovial. Entonces, todo eso aquí va a estar lleno de líquido sinovial. ¿Pero claro? Ahora, revistiendo la superficie del hueso, teníamos el cartílago articular, que es un tipo de cartílago, y el hilo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues ahí vamos bien. Entonces, esa es la articulación, ¿verdad? Todas las articulaciones tienen esos elementos. Adicionalmente a eso, algunas cartílago y el hilo. Eso es cartílago y el hilo. Y adicionalmente a eso, algunas articulaciones solo van a tener dos
los famosos ligamentos. Recuerden que el ligamento es unidad hueso con hueso, ¿está claro? Y ya adicionalmente a eso, depende de la articulación, por ahí puede pasar tendones. ¿Está claro? Ahora, adicionalmente, algunas articulaciones tenían los discos y algunas tenían los meniscos. ¿Dónde encontramos los discos? Entre vértebra y vértebra. ¿Dónde encontramos los meniscos? Y ahí rodilla o de forma mandíbula. ¿Quedó claro? ¿De qué material son los ligamentos? ¿De qué se han hecho los ligamentos? De fibras colágenas. ¿Y los tendones? ¿De qué se han hecho los tendones? De fibras colágenas. La diferencia es que hay diferentes fibras colágenas. Creo que ya hablamos de fibras colágenas en periósteo, en endostio, ahora estamos hablando de fibras colágenas en ligamentos y en tendones. Entonces, nada más para recordarles, los fibroblastos tienen la capacidad, son los que fabrican el tejido fibroso, ¿verdad? La materia prima son el colágeno, las fibras colágenas. El detalle es que el cuerpo tiene como 7 u 8, no recuerdo el detalle, tipos de fibras colágenas. Entonces, unas más elásticas que otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tendón es un tipo de fibra colágena más elástica que la que encontramos en el ligamento o en el periósteo. Todos son fibras colágenas, ¿pero claro? La diferencia es el tipo de fibra colágena que se fabrica. Si ustedes van a los libros y buscan fibras colágenas, les van a aparecer como 7 o 8 tipos, y creo que una de ellas es 1A y 1B, una cosa así. Entonces, lo que cambia son los elementos, son las características de esa fibra colágena. Uno más elástico, menos elástico, más firme, menos firme, más filamentoso, menos filamentoso. ¿Está claro? ¿Sí recuerdan eso? Ok. Ahora sí, nada más aquí el detalle. Entonces, ¿cómo se daba la irrigación sanguínea a nivel de articulación? Era que había unos poritos que tenían agua en el cuerpo. Yo no sé si lo recuerdo, ¿verdad? Sí, estaban los poritos y te Duraban unos tritos, vamos a buscar unos tritos, donde entraban las arterias y venas y el periósteo. Pero aquí recuerdan. Cuando los hechos no estaban a la misma matriz, Ellos sí necesitarían, solo que Dios no les puso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se alimentan? de líquidos sinoviales. De líquidos sinoviales. Entonces, el vaso sanguíneo llega a la cápsula articular, ¿verdad? Y de la cápsula articular se produce el líquido sinovial, y entonces el líquido sinovial aquí es el que le da los elementos para que los condrocitos se alimenten y nutren. Entonces, por eso es el problema del desgaste articular. Y cuando nos hacemos viejos, vienen los problemas articulares. ¿Por qué? Porque la articulación internamente depende básicamente del líquido sinovial. Y como tiene escasa circulación, pues con el tiempo llega a deteriorar. Entonces, es común, es normal, sí es normal que haya un desgaste del cartílago del hilo y consecuentemente artritis y artrosis. Todos los animales y todas las personas viejitas vamos a llegar a tener artritis y artrosis. ¿Por qué? Parte de un proceso normal de desgaste articular porque depende básicamente del líquido sinovial. Animal que te llegue ese líquido sinovial, entonces puede parecer más rápido el líquido. Porque ya desestabiliza la articulación. ¿Está claro? La cápsula articular. Eso es porque dañan a la cápsula articular. Por un montón de cosas, por golpes, inflamación, bacterias. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que esa característica de poca irrigación sanguínea, veámoslo desde el punto de vista medicamentoso. Yo estoy aplicando un medicamento para que llegue a articulación. Tengo una infección aquí dentro. ¿Cuánto antibiótico va a poder llegar aquí? O sea, Muy poco. Entonces, para yo controlar, pues generalmente las artritis infecciosas son crónicas, ¿verdad? Porque hasta que llegue la cantidad de antibiótico que yo debo colocar ahí, van a pasar días o semanas, ¿verdad? Pero tengo que empezar a considerar otras vías de aplicación intraarticular, por ejemplo, porque si yo lo pongo intramuscular, para que llegue, tiene que llegar, va a ser muy poco. ¿Está claro? Igual, por ejemplo, que ahorita lo comentamos,
Ustedes han escuchado hablar, si saben qué es la ónfaloflebitis. Eso es lo que le entra al ternero por el ombligo. ¿Pero qué es ónfaloflebitis? No sé. ¿Qué es ónfalo? ¿Y flebitis? Bueno, y flebo. Vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, la ónfaloflebitis es una inflamación de los vasos umbilicales, ¿verdad? Que generalmente le da el ternero porque el ombligo no es bien curado, entra bacterias y genera una infección a nivel umbilical. La ónfaloflebitis es eso. Entonces, vía sanguíneo, esa bacteria puede llegar a diferentes partes del cuerpo. Puede llegar a hígado, puede llegar a cerebro, puede llegar a riñones y puede llegar a articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ternero de la infección del ombligo con 2 días de vida y aparece una artritis 3 meses después. ¿Cómo lo relacionamos? Entonces, y la gente dice, o sea, la gente no lo relaciona con la infección del ombligo que es su recién nacido, porque como son procesos tan lentos, la bacteria llegó ahí, por algún motivo se instaló y poco a poco va generando la inflamación. ¿Pero claro? Pero una pregunta. Este cartílago reticular y anino participa en lo que es el crecimiento del hueso. Vale. Hago la pregunta porque yo he Sí, escuchado porque los huesos crecen para arriba y para allá, ¿verdad? Entonces, aquí puede haber, exactamente. Y pero nada más para interrumpirte, es que no sé si ustedes lo recuerdan, o tenemos en algún momento, que hay puntos primarios y puntos secundarios de crecimiento. Entonces, ¿qué es un punto primario de crecimiento? Donde crece mucho, ¿verdad? Y los puntos secundarios es donde crece pero poco. Entonces, por ejemplo, la línea epifisaria es un punto primario de crecimiento, ¿verdad? Pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé, una vértebra. ¿Recuerdan cómo eran las vértebras? Eran algo como así, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que había unos músculos chiquitillos, ¿verdad? Como las apófisis articulares, por ejemplo. Entonces, aquí hay puntos secundarios de crecimiento. Entonces, donde si ustedes recuerdan la anatomía, aquel montón de tuberosidades que habíamos visto, y los tubérculos y las apófisis. Entonces, esas apófisis, los tubérculos brotan de puntos secundarios de crecimiento, ¿verdad? Pues el hueso, en su estructura mayoritaria, va a crecer por periósteo o por línea epifisaria, que son los puntos primarios de crecimiento. Y hay otros puntos secundarios que es donde crecen. Entonces, ustedes recuerdan en el fémur el tercer trocante, ¿recuerdan? Entonces, ese tercer trocante que venía por aquí va a crecer de un punto secundario de ¿sí? Okay. Y mi pregunta era la siguiente. ¿Qué las enrofloxacinas no se pueden usar en cachorros porque a lo que entiendo te caen el cartílago articular? Pero entonces, con eso que vos decías, que cuando uno quita un antibiótico dura mucho tiempo en llegar ahí, que, o sea, no hay una posibilidad de utilizar, por ejemplo, tener una infección, no necesariamente el hueso, y utilizar enrofloxacinas en cachorros, porque para que llegue al hueso, o sea, tiene que dar muchas dosis, ¿no? Es que me dice, o sea, vos dices que si tengo una infección en hueso, tengo que aplicar mucho antibiótico para que no llegue. Entonces, si yo digo una enrofloxacina en el cachorro para tratar una infección, eso no hay que usarlo. del todo, porque en algún momento puede llegar a la cartílago. Es que tienes que usar un antibiótico propio, pagamos. En este caso específico, la hernia, el cachorro, también daña el riñón. Entonces, el tema es que una infección en articulación va a durar 2 meses para curarla, ¿verdad? Imagínate un cachorro recibiendo esto 2 meses. No va a llegar a los 2 meses. Entonces, buscar el antibiótico, cuidarse con la edad y la función. Hay antibióticos que se dice que trabajan con a nivel articular, por ejemplo, las cefalicinas, o la tirosina, que llegarían, tienen mayor afinidad para llegar ahí, pero igual va a durar meses. Pero yo no sería mi elección, una hernia, por ejemplo, una oxe, en un cachorro que se que lo voy a poder cortar. Entonces la recuperación siempre afecta cartílago y riñón. ¿Quedó claro el concepto de qué es una articulación y los elementos que tiene? ¿Sí? Porque ahorita cuando hablemos de articulación, vamos a comenzar a hablar de eso. Nada más me faltó una. ¿Quién era? ¿Eran las dos sinoviales? Esa es la articulación. Ajá. Entonces, las bolsas sinoviales son extensiones o prolongaciones de la cápsula articular.
el dibujo. Supongamos que esta es la articulación, aquí está la cápsula. Entonces, la bolsa sinovial hace eso. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Tejido de pus. ¿Cuál es la función de las bolsas sinoviales? Dijo el hombre, ahora sí. Entonces, aquí yo tengo eso lleno de grasa, por aquí viene un tendón. Entonces, cuando caminamos, ese tendón va a generar presión sobre la articulación. La bolsa sinovial lo que hace es reducir esa presión o amortiguar ese movimiento. Por eso es que está llena de tejido adiposo. Entonces, sirve para amortiguar o reducir la presión de los órganos que están alrededor, generalmente tendones, y ayudan a rellenar espacios vacíos dentro de la articulación. Ustedes recuerdan cómo era el corvejón, por ejemplo, cómo era la rodilla, esa estructura ósea, hay un montón de endiguitas que van a ser completadas por bolsas sinoviales. Entonces, si algún día, cuando estemos en patología, traten de ir a escarbar para que recuerden y abran la rodilla, abran el corvejón, van a encontrar un montón de grasa ahí, de dónde viene esa grasa. O si algún día van a hacer una cirugía, que sepan que se van a encontrar. Una pregunta. En animales obesos, ¿eso se hace más grande o no? Puede llegar a como el chiste es que, recordar la función, porque ahora más adelante vamos a ver una patología propia de las bolsas sinoviales. ¿Quedó claro? Nada más para recordarles que los tendones no son parte de, son un elemento articular, ¿verdad? Son parte del sistema. Recuerden que en anatomía los veíamos cuando veíamos los músculos, ¿verdad? Listo, paramos 10 minutos y empezamos ya con alteraciones.